de este mes en realidad es Cristo. No han recibido el calendario. Cristo el Santo, Santo, efectivamente, Cristo es Santo. Nuestro Señor es Santo, 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 dice la palabra de Dios. Vamos a orar para el mensaje. Oremos. Padre Santo, gracias Señor te damos en esta tarde. Gracias mi Dios, porque en toda libertad, Señor, permites mi Dios que tu pueblo, Señor, se reúna. De esta manera, Señor, tener comunión unos a otros entre los santos, como dice tu palabra. Juntos, Señor, adorándote, glorificándote. Juntos, Señor, hermanándonos unos a otros. Señor, ahora, mi Dios, queremos escuchar tu palabra. Queremos conocerte más. Señor, mi Dios, porque tú eres la palabra. Ayúdanos a conocerte, mi Dios, para seguir a imagen tuya. Gracias te damos pidiéndote, Señor, que guíes lo que hemos de hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Génesis 1:1, de memoria, dice, vamos a ayudar, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace tiempo, solamente con ese verso, cerca de un mes estuvimos en un estudio en el seminario. Hace tiempo, cuando estábamos en el seminario. Y habiendo terminado un mes de estudio de Génesis 1:1, nos dimos cuenta que recién estábamos empezando, en realidad, a entender un poco más de la grandeza de nuestro Señor. Quizás por algo empieza diciendo que Dios lo creó todo, y de ahí parte toda la Biblia. Y justamente el día de hoy, el tema es Cristo, su santidad, su soberanía. Vamos a ver a partir de este verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si lo vemos en una Biblia, en la versión BTX, dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si lo vemos en una traducción mucho más acercado al original, vamos a leer, en principio Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Que el hombre fue creado por Dios. Pero ¿en qué condición fue creado el hombre por Dios? El primer punto es, el hombre es creado por Dios en una condición de santidad. El hombre en el comienzo es creado para ser santo. Eso nos dice su palabra. Y si no, vayamos al libro de Efesios capítulo 1, verso 4. En el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió, ¿quién? Él, Dios, Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que este mundo existiera, Dios ya sabía que un Luyito iba a estar por allí. Antes de la fundación del mundo sabía que usted, mi hermano, ya iba a estar sentado acá o existiendo en este mundo. Porque Dios así lo dice. Porque Él ya sabía antes de esa fundación que tú ibas a hacer. Pero ¿sabe qué? En ese momento, de esa existencia, antes de la fundación del mundo, había un propósito de su existencia. Y esa existencia es para ser santos. Santos y sin mancha delante de Él. Y Él nos creó en amor, por eso dice la Biblia, para ser santos y sin mancha delante de Él en
amor. Entonces, si el hombre no hubiese pecado, entonces seríamos un pueblo santo glorificando a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Estar allí juntos en armonía, en santidad, sin que haya todas las vicisitudes de este mundo. Pero subraye, si usted desea, en su palabra, en su Biblia, para ser santos. Ahora, en el libro de Génesis 1:1 dice: en el principio, aunque ya hemos estudiado esto, pero lo voy a reiterar, en el principio. ¿Qué significa en el principio? En la continuidad. Quizás en nuestra traducción más española, castellanizada, quizás el término entendible es en el principio, algo que está iniciando. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la palabra, en el original, en el principio, hay una diferencia enorme en decir al principio. Lo que quiere decir es que en el principio es que siempre ha existido una continuidad. Siempre existió en el principio. Es algo que siempre existió, pero un momento dado, en esa continuidad de la existencia, sucedió algo. En otras palabras, en la eternidad de la existencia, en un momento dado, creó Dios los cielos y la tierra. En un momento dado, creó Dios al hombre, pero en la continuidad. ¿Qué significa eso? Es que la existencia del hombre no parte desde, no es el inicio desde su nacimiento en realidad. Estoy hablando como hombre, no como ser humano. Sino que ya Dios tenía en su entendimiento, en su sabiduría, en su omnisciencia, que ustedes, nosotros y todos íbamos a existir. Muy bien, esos son los planes de Dios. Aún así lo manifiesta Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice: antes que te formase en el vientre, te dice a Jeremías, te conocí. O sea, antes de que él esté en el vientre de la mamá, ya Dios lo conocía, porque había una existencia ya. No es que él iba a iniciar su existencia, su existencia real de vida cuando nacía, sino antes de ello ya Dios te conocía. Eso es lo que está diciendo. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué dice en Jeremías 1:5? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso le está diciendo a Jeremías. Entonces, si el hombre no hubiera pecado, seguiríamos nosotros siendo santos, viviendo en santidad. Sin embargo, el pecado viene a romper esa condición de continuidad. El pecado viene a romper esa condición de lo que Dios inicialmente tenía, que era que el hombre sea santo, porque era a imagen de Dios que es santo. ¿Por qué el hombre es santo? Porque la imagen de Dios, Cristo visible, es santo. ¿Y por qué la imagen de Dios es visible? Es santo. Porque Dios es santo. En otras palabras, si el hombre fue creado con el propósito de ser santos y sin mancha delante de Él, el pecado viene a romper esa condición. El hombre nace actualmente en pecado. Corporal y físicamente nacemos en pecado. Nuestra existencia en este mundo es de forma tripartito. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Pero desde que ya hay un cuerpo, entonces el hombre es pecador. Antes de que nosotros hayamos sido formados en cuerpo,
No voy a hacer un exégesis de ello, pero antes de que nosotros ya se fecunde ese óvulo con el espermatozoide, ya había una existencia, pero en santidad. Pero nace el hombre. Entonces, inmediatamente, en nuestro cuerpo está el pecado. Pero ese pecado no solamente está en el cuerpo, sino es cuerpo y arrastra ¿a quién? A tu alma. ¿Arrastra a quién? A tu espíritu, de forma tripartita. Mateo 26, 24 dice en su palabra: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mateo 26, 24. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando? De Judas. ¿Qué es lo que pasaba? Judas, en un momento dado, nació de una mujer, y en ese momento que nace, corporalmente, arrastra espiritualmente, arrastra en su alma, y él es un hombre pecador. Pecador. Entonces, existe un enlace ahí, un candado. ¿Cuál es ese candado? El hombre nace pecador. El hombre nace pecador. ¿Es el propósito de Dios? No, no ha sido así el propósito de Dios. Así lo hemos leído en Efesios 1:4. Sino que Dios en un inicio, antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser santos y sin mancha. Pero es este pecado que nos pone ese candado allí, con el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Los tres juntos. No es que mi espíritu va a ser salvo y mi cuerpo no. Y no es que mi alma va a santificarse, pero mi cuerpo no. Como algunas sectas lo dicen de esa manera. Sino que los tres van en uno solo. Si ya nació el cuerpo, si mueres pecador, mueres cuerpo, mueres alma y mueres espíritu. Pero si ya nació el cuerpo y eres salvo a través de Cristo, eres salvo, cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, existe una llave para eso. ¿Cuál es la llave de esa continuidad en este mundo? ¿Cómo nosotros podemos sino tomar lo que Dios en un momento vino a darle la salvación del hombre? Es el libre albedrío. Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. El ser humano en su pensamiento, en su entendimiento, tiene tal raciocinio para tomar la libertad de aceptar o de rechazar su condición en la cual se encuentra. ¿El hombre fue creado para ser santo? Sí. ¿El hombre es pecador? Sí. ¿A partir de cuándo? Desde que nace. Todo, sí, cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos nosotros arraigados a ello? ¿Estamos ya juntos, pegados, con un candado allí? Sí, pero existe una llave. Y esa llave vino a ponerlo Cristo cuando Él murió en la cruz. Pero Cristo murió. ¿Y cuándo se activa ello? Se activa cuando usted en su pensamiento, en su raciocinio, en su entendimiento, toma la decisión de rechazar el pecado y vivir una vida nueva en Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, lo que está diciendo acá: por tanto, piensa bien entiende lo que estoy diciendo. Porque ustedes no han visto el lomo de un cerebro, ¿no? O de nuestro entendimiento. Parafraseando sería:
por tanto, entiende bien lo que estás, valga la redundancia, entendiendo. Comprende lo que estás entendiendo. Eso es lo que dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más? Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1:14. Como hijos obedientes, y no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que está diciendo acá en su palabra, en el libro de Pedro, capítulo 1, verso 13, vemos que lo primero que tiene que suceder es que en tu entendimiento entiendas, haya un pensamiento, un cambio de actitud a partir de tu decisión, hasta el 15, conforme a aquel que nos ha llamado para vivir una vida santa. Estoy parafraseando. Leo, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos. Ahora, ¿solamente en tu pensamiento? No. ¿Sino en dónde? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Recapitulando. Dios tiene un propósito de haber creado al hombre en santidad y sin mancha. Vino el pecado, nos separó de la comunión con Dios. Y el pecado nos condenó a la muerte. Ahí está el candado. Pero en Cristo tenemos salvación. Pero esa salvación, tomamos la llave cuando usted en su razonamiento, en libre albedrío, en libertad, entiende lo que es vivir en santidad conforme es el santo de Israel. ¿Quién es el santo de Israel? Dios. ¿Y en quién es su imagen? En Cristo. En este mundo tenemos un libre albedrío para elegir ser santos. Tenemos el raciocinio y el pensamiento en estos momentos para entender la santidad. El hombre tiene que reconocer su existencia, que es o ha sido su existencia del hombre para glorificar al santo. Y entender que mientras estamos en esta vida, debiendo ser santos por el pecado, somos arraigados contra Dios el Salvador. Nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso, tiene tendencia al pecado. Mi imagen, mis pensamientos, mi idea, todo tiene tendencia al pecado. Pero en Cristo, en mi libre albedrío, en mi razonamiento, yo digo, rechazo eso. Rechazo. ¿Por qué lo rechazo? Porque tengo que vivir una vida en santidad. ¿Pero por qué tengo que vivir una santidad? Porque Jesucristo es santo. Nuestra alma, si no tiene a Cristo, está en pecado, condenado a la muerte, y tiene que vivir en santidad. Su espíritu, si no tiene a Cristo, está separado de Dios. Tiene que vivir en santidad. Ese pecado ha cambiado la condición que fue dado al hombre. Muchos lo sabemos. Muchos escuchamos y a veces, como alguien me dijo una vez, yo ya no necesito que me digas que soy pecador porque soy un pecador. Él sabía y asumía y lo sabía de memoria que él era pecador. Él
cuando conversábamos, prácticamente me daba un mensaje de la salvación, me daba un esquema, un bosquejo teológico de cómo era la salvación del hombre. Él inclusive me citaba versos bíblicos de cómo el hombre puede ser salvo a través de Cristo, y él entendía que era pecador. Pero el problema no es que él entendía que era pecador, sino él tenía que en su libertad, así como entendía que era pecador, tenía que tomar su condición de él y vivir en santidad. Porque era la única forma de poder decir que él tenía a Cristo. Porque una vida sin Cristo no puede vivir en santidad. Puede vivir en religiosidad. Puede vivir en buenos principios. Existe un buen ateo. La iglesia en Wall Street, la iglesia satánica, en el tiempo de en marzo, septiembre, y no sé si en diciembre, pero sí es en marzo y septiembre, ellos se van con saco y corbata y comienzan a regalar regalos a los niños pobres. Ya, normal. Son buenas obras, pero ¿significa ellos que están teniendo una vida de santidad conforme a lo que Dios dice su santidad? No. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Cristo en su santidad. Si no entendemos nosotros que Dios nos hizo a su imagen, vamos a Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Si el hombre no entiende, si no estás consciente de que fuiste creado a la imagen de Dios, de Cristo, perdón, entonces, mi amigo, sucede dos cosas. No estás entendiendo tu razón de ser en este mundo, de ser santo, conforme es Cristo santo. Y si no lo estás entendiendo, es porque simplemente Cristo no está en tu vida. No existe otra forma. Dios en su santidad ejerce su soberanía. Dios santo dice un día: ¿sabes qué? Vamos a hacer al hombre. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, a imagen de Jesucristo, a imagen de Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entendamos que el hombre es creado a imagen de Cristo. Cristo es la imagen visible de Dios. Cristo no es creado a imagen de Dios, por si acaso, sino que Cristo es la imagen visible de Dios. El hombre sí es creado a imagen de Cristo. Por eso es que el hombre, Cristo es 100% hombre, es 100% Dios. Y es por eso que Jesucristo pasó hambre, sí. ¿Usted pasó hambre? Sí. ¿Cristo tuvo tentaciones? Sí. ¿El hombre tiene tentaciones? Sí. Pero hay una diferencia. Cristo no pecó. Entendiendo eso, entonces Dios crea al hombre en su santidad, en su soberanía. Y producto de esa creación, Dios crea en una condición inicial: santificado, separado para Dios. Santo significa separado de, separado para Dios. Y no solamente ello, sino que Dios lo crea al hombre en su santidad, en el Edén, ahí creándole al hombre, y le dice: ¿sabes qué? Yo te creo, y no solamente ello, te doy dominio sobre los animales. En mi soberanía tienes una imagen como tal. Yo, Dios, soy creador de todo el mundo. Soy soberano. Eso es lo que dice Dios. Entonces, a ti te pongo como imagen. No es que seas un mini Dios,
solamente que te pongo a ti como imagen. Muy bien, te creo en santidad, como yo soy santo. Yo soy soberano de todo el mundo, dice Dios. Y al hombre dice, tú no eres soberano de todo el mundo, tú lo vas a tener solamente sobre esta tierra, sobre los animales, sobre los peces. Y comienza la Biblia allí a dar sobre todo. Señoré sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre la bestia, sobre toda la tierra y todo animal que se arrastra. Sobre todo ello tienes tu dominio. Le da la soberanía al hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre creado en esa santidad para enseñorearse sobre la tierra, para tener dominio sobre esta tierra. El hombre dominando la tierra, pero en la santidad de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? El hombre, viene el pecado y rechaza y tergiversa todo ese dominio. Una forma de rechazar ello es que el hombre actualmente, por ejemplo, pone a otros seres encima de su dominio del hombre. Por eso se crea la madre naturaleza. Otros dicen la Pachamama. O es decir, crean condiciones, situaciones por encima del dominio del hombre. Se humanizan a los animales. Se humanizan a los animales. Los animales ya no son solamente, escuché por allí, son nuestros hermanos menores. Y eso no es bíblico. Porque estás humanizando a alguien que tú tienes dominio. Dios te puso a ti para tener dominio y soberanía en esta tierra, en la santidad de Cristo. ¿Y qué hace el hombre? Agarra su creación y no le pone como dominio, sino lo pone en paralelo nuestros hermanos. No solamente ello, el panteísmo. O sea, la tierra, vivir en armonía con la tierra. Una cosa es vivir en orden, en preceptos, teniendo en consideración que es la creación de Dios. Pero la tierra, hermanos míos, nosotros estamos enseñoreando en este mundo sobre la tierra. Se habla mucho sobre calentamiento global, que que ya están desapareciendo los delfines, están desapareciendo no sé qué, que muchas ballenas se comen esto y lo otro, hay ciertas especies de animales que van desapareciendo. ¿Saben qué? A través de toda la historia de la creación del mundo, eso va siguiendo un orden. Y hay muchas ONG y situaciones, salvemos acá estos animales, salvemos acá, que no está mal el deseo. Pero ¿cuál es el punto? Cuando un cristiano se involucra en una condición como tal, sin tener o sin entender que él está bajo el dominio, sobre el dominio, dominando toda esa tierra, estamos rechazando la soberanía de Dios. Cuando el hombre está en este mundo y rechaza la soberanía de Dios, crea imágenes en su existencia, crea ídolos, mini dioses en su existencia. Y como parte de ello es toda esta corriente panteísta, naturalista, que hace que las condiciones de la tierra, los animales, peces, entre otros por allí, la condición vegana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, tengo que cuidar mi cuerpo. Sí, tienes que cuidar tu cuerpo, pero bajo un principio. ¿Cuál es el principio? Cristo mora en mí. Pero si no, mi concepto no está en que Cristo mora en mí, soy imagen tangible de Dios, santidad en Cristo. Lo que estoy haciendo es rechazando esa condición y viviendo mi vida solamente basado en mi humanismo. ¿Qué dicen algunos psicólogos?
Ámate a ti mismo, dice, ¿no? Ámate a ti mismo. Quiérete a ti mismo. Yo quiero mi cuerpo. Está bien, pero con el entendimiento de ¿qué? De que Cristo está morando en tu vida. Porque tú eres imagen de Cristo. Pero si eso no existe, te estás convirtiendo en alguien que está rechazando la condición de imagen de Dios. El hombre, a través de la historia, rechazó la santidad de Dios. Y en su dominio, Dios le dio dominio sobre la tierra. Pero ese dominio era para estar en la santidad de Cristo. ¿Y para qué lo hizo el hombre? Para su soberbia, a causa del pecado. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos entendiendo la creación de este mundo? ¿Cómo está nuestra condición? Y cuando nosotros respiramos y decimos, fuimos creados en libertad para pensar, para tomar decisiones. Pero cada una de esas acciones, de esas decisiones, tiene que estar con el entendimiento que vivimos siempre para la santidad de Dios, porque en Él estamos. Y voy terminando. Dice el verso de Génesis 1:1: en el principio creó Dios. En el original encontramos, en el principio Elohim, Aleph Taf, creó. Dios es el creador, el inicio del todo. Él ejerce soberanía sobre toda la existencia del mundo. Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. La concepción de que el mundo habían dioses era una concepción antigua, por la cual ellos hacen en el Elohim, cuando escriben el Elohim, dicen, ¿saben qué? Dios está allí, es el Dios soberano, Dios existe. Tú puedes crear miles de dioses si tú quieres, crear miles de dioses, pero solamente existe un Dios soberano. Y ese Dios soberano es el Elohim, el Aleph Taf, el El. Así pensaban los hebreos. Y la Biblia lo dice de tal manera. ¿Qué es el Aleph Taf? Así como nosotros tenemos el abecedario, ¿cuál es la primera letra? En nuestro idioma, ¿cuál es la primera letra? La A. La segunda, B. La tercera, la C. Por eso se llama abecedario. Dios dice, ¿y la última letra cuál sería? La Z. En el griego es el alfa y la omega. Por eso Dios dice, yo soy el alfa y la omega. Entonces, en el principio, Elohim, Aleph, Taf. En la primera letra en el hebreo es el Aleph. Y la última letra en el hebreo es el Taf. En nuestro castellano es la A y la Z. Por eso dice, yo soy Elohim, el Dios de la eternidad. El Dios que estaba en el inicio y en el fin. El Dios que es el alfa y el omega. El Dios que es, en nuestro idioma, en la A y la Z. El principio y el fin. Es el mismo Dios que creó a Adán, es el mismo Dios que te creó a ti. Es el mismo Dios que vino a la cruz hace más de 2020 y tantos años y murió en la cruz para salvarnos. Es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo que está allí y en un momento dado va a venir a llevarse a los suyos. ¿Él lo va a hacer? Sí lo va a hacer. ¿Él lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios es soberano y Él lo crea, Él hace, Él forma, porque Él es soberano. ¿Dios crea al hombre? Sí. ¿Por qué lo crea al hombre? Porque Dios es soberano. ¿Para qué lo crea? Para dar para su gloria, para santidad, para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Dios crea un cuerpo? Sí. Un cuerpo con experiencias, con sensaciones. Tú sientes, te peñiscas, te duele. Pero ¿sabe qué? Actualmente ese cuerpo, si no tiene a Cristo, no refleja santidad. Actualmente ese cuerpo que fue creado, que has nacido en pecado, que hemos nacido en pecado, si no tiene a Cristo, solamente está viviendo una vida corporal en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte eterna. Y si no tiene a Cristo, y si tú no decidiste aceptar a Jesucristo, tu alma como tal,
en toda tu libertad, tienes dos cosas: o decides aceptarle o decides rechazarle. Actualmente, ¿estás pensando, estás entendiéndome, estás escuchándome? Solamente tienes dos cosas: o lo aceptas a Cristo y vives en la santidad de Cristo, o rechazas a Cristo y vives fuera de Cristo. No, hermano, yo ya lo he aceptado. Entonces, ¿estás viviendo en santidad? Sería la segunda pregunta. ¿Estás viviendo en santidad? Si dices tener a Cristo, ¿estás viviendo en santidad? ¿Cómo está tu vida? Sí, hermano, estoy ahí luchando. Excelente, hermano. La tercera pregunta: ¿cuánto has crecido en la fe? ¿Cuánto has crecido en la fe? No sea que seas raquítico, desnutrido espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el punto? Si es que existe una muerte, pueden suceder dos cosas: que hayas pensado que eres cristiano, porque aquel que tiene Cristo vive en Cristo. ¿Puede el hombre caer? Sí, como los muchos hombres en la misma Biblia. ¿Puede el hombre caer? El ser humano teniendo a Cristo puede caer. Pero ¿sabe qué? En la santidad de Cristo caemos, arrepentimos, nos levantamos. Podemos caer, pero nos levantamos. Podemos caer, pero nos levantamos. Pero hágase la prueba. Si usted cayó y quiere permanecer en donde ha caído, examínate a ti mismo. Dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos. No vaya a ser que salgamos reprobados. Y más adelante, o anterior, dice: y les diga, nunca os conocí. El hombre piensa muchas veces que porque Dios le dio el dominio, él puede hacer todo fuera de esa soberanía de Dios. Y si no, pensemos, el hombre piensa que crea, pero en realidad no crea. El hombre redescubre. El hombre redescubre. Recién en tiempo de la modernidad se habló, por ejemplo, del radar, pero Dios ya había creado al murciélago con radar. En la revolución industrial se creó la electricidad, pero Dios se había creado ¿a quién? A la anguila con electricidad. El hombre solamente redescubre, pero el hombre aún así rechaza a Dios. Y todo en su soberanía y en la santidad se somete a Él. Hermanos míos, si la física, la tierra misma se somete a Dios, nosotros, el hombre, debe vivir una vida en santidad sometida a Dios. Las leyes físicas, alguien me dijo una vez, las leyes físicas Dios lo creó y aún Dios, siguiendo las leyes, va a actuar conforme a las leyes físicas digan. Falso, mi amigo, porque por efectos de gravedad algo que está allí tiene que caer. Pero Dios, ¿qué hace? Dios asciende. Dios rompe la ley de la física para nosotros. ¿Por qué? Porque aún las leyes de la física se someten a Dios, porque Dios creó todo. ¿Puede el hombre caminar sobre el agua? Físicamente imposible, pero Dios caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque las leyes físicas se someten a Dios. Pregunta: ¿nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios? Dios nos formó, nos hizo para su santidad. Y estamos, los que tienen a Cristo, estamos en una vida buscando siempre llegar a la perfección en Cristo. ¿Estamos viviendo su soberanía en su santidad? ¿Sometemos nuestra vida a su santidad? ¿Cuán conscientes estamos de esa existencia? ¿Cuán conscientes estamos que estamos sometidos para vivir en santidad? ¿Cómo sabemos nosotros en nuestra vida si verdaderamente estamos viviendo en santidad? Hermano, el hecho que vengamos a la iglesia con una Biblia no le hace santo.
sino que su vida cada día reformula en sus pensamientos, en su existencia, que Cristo está allí. Nos duele pecar. Eso es el reflejo de vivir en la santidad y en la soberanía de Dios. ¿Cuánto nos hemos asustado, por ejemplo, cuando llega algún tipo de enfermedad, alguna patología a este mundo y decimos, ¡ay, Señor, me voy a morir! Es porque no estás sometido a la soberanía de Dios. No digo que no puedas tener miedo. ¿Quién no tiene miedo? Pero aún en tu temor, sometidos a Dios. Sometidos a Dios. Eso es evidencia y prueba de que estamos en su santidad y viviendo en su soberanía. ¿Cómo está su vida personal? ¿Está viviendo, hablando de Cristo? ¿Está usted leyendo su palabra, la palabra de Dios mismo como Cristo? ¿Está meditando en ella? ¿Está hablando de Cristo? ¿Cuánto si estuviera que usted tener en una escala del 1 al 10 para los estudiantes, en una escala de Likert, del 1 al 10 acerca de la santidad en Dios? 1 sería una santidad fuera de Dios y 10 una santidad, pues por poco ya no le ponen San Hijo de Dios. ¿Cuánto usted se consideraría que está viviendo una vida santa en Dios? Hágase ese examen. Podemos predicar todo el mes sobre la santidad de Dios y sobre su soberanía, pero eso va a partir de dos cosas: el libre albedrío que hemos dicho hace un momento. O rechazas vivir en santidad porque no tienes a Cristo. Puedes intentar vivir una vida religiosa y de principios, o aceptas vivir una vida siempre reformer, siempre viviendo, siempre arrepintiéndonos, siempre buscando a Cristo en su vida. ¿Cuánto está usted así? ¿Cuánto está usted así? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos enseñando? Eso es la evidencia de que Cristo está en nuestras vidas. No, hermano, yo no puedo discipular. Pídase a Dios entonces, entre otros. Termino. Una vida santa reconoce la soberanía de Dios. Una vida santa se adapta a las condiciones que Dios nos pone en este mundo. Y luchamos contra todas las vicisitudes de este mundo, pero siempre con nuestro pensamiento que Cristo está moviendo los hilos de este mundo. Puesto de pie, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta tarde. Señor, tu santidad, tu soberanía, es un tema, mi Dios, que lo podemos escuchar, pero mueve lo más profundo, Señor, mi Dios, de aquel que te conoce. Si en una persona, mi Dios, conociéndote, o dice ella o él conocerte, no muestra sensibilidad a tu santidad, a tu soberanía, entiendo